Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sasha Paucar. Les doy la bienvenida a este webinar. Hoy día vamos a hablar un poquito más sobre el IMSS dedicado al área del sector medio ambiente. Tenemos como ponente a nuestra amiga Paola Vital de México. Ella es consultora de la División Comercial de Ciencia Digital de Thermo Fisher Scientific. Te doy la bienvenida, Paola. Bienvenidos a todos. Los dejo con ella para aprovechar este webinar que está súper interesante. Sus consultas nos las pueden ir redactando a través del chat. Y luego de la ponencia, nosotros les vamos a dar lectura para que Paola le dé respuesta. Bienvenidos y gracias. Tu micro, Pao. Tu micro. Hola a todos, gracias Sasha por la introducción. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Espero que la información que vamos a compartir con ustedes hoy sea de ayuda para su carrera, para su trabajo y esperamos responder todas sus dudas. Vamos a hablar sobre la optimización de trazabilidad para monitoreo y el laboratorio en el sector medio ambiente. Y vamos a hablar de nuestro producto que es el Sample Manager LIMS. Ok, entonces vamos a empezar con la presentación. Bueno, primero que nada, esto es solamente para que nos conozcan. Bueno, RPA es nuestro distribuidor en Perú. Yo trabajo para Thermo Fisher Scientific. Si ustedes conocen la marca, saben que tenemos un portafolio lleno de muchas soluciones. A lo mejor lo que más conocen son los equipos, pero bueno, también tenemos otras áreas y otras marcas en donde nosotros proveemos una solución completa. Y bueno, hoy que vamos a hablar de laboratorios de medio ambiente y específicamente una herramienta que les va a ayudar para comprender y para entender cómo podrían ustedes mejorar esa parte de la trazabilidad y toda la documentación, todo lo que tiene que ver con el control de laboratorio y las buenas prácticas. Bueno, empezando como una introducción, ¿qué es lo que los laboratorios de medio ambiente representan? Bueno, esto es importante mencionar que estos laboratorios son regulados y acreditados por entidades oficiales y esto es de acuerdo a las leyes de cada país. Sabemos que las industrias tienen que cumplir con estas regulaciones en cuanto a lo que emiten en sus productos, pues sabemos que su proceso tiene una cantidad de desechos, pero sabemos también que eso tiene que estar controlado, que hay regulaciones que les piden una cantidad, unos límites, que si no se cumplen, bueno, pues tienen que corregirlo o bueno, ya entran con temas legales. Por eso es importante que el laboratorio tenga esta información, que la tenga precisa y que la tenga en tiempo para evitar esos problemas. Y bueno, eso va de la mano con que deben de cumplir con el sistema de gestión de calidad. Y bueno, esto porque son sometidos a auditorías. El sistema de gestión de calidad es toda la parte de procedimientos que regulan pues no solo al laboratorio, sino a todas las áreas donde aplica, para que asegurar que ellos realizan esos procesos de la forma en la que están documentados. Entonces, esa documentación se genera para asegurar en el caso de los laboratorios que los resultados que se están entregando son precisos.
Y esta información, bueno, que es generada en el laboratorio, en el caso del laboratorio de medio ambiente, se tiene que entregar a los organismos reguladores, ellos revisan esa información y bueno, como les comentaba, si hay alguna implicación, podrían pues ya entrar en temas legales y si todo está bajo control, pues la compañía puede seguir operando normalmente. De ahí la importancia de estos laboratorios. Y bueno, básicamente pues lo que analizan, los trabajos que se hacen en los laboratorios de medio ambiente, es determinar el grado de contaminación, ya sea de un sitio específico, como comentaba, esto es para, por ejemplo, industrias en donde se tiene que medir la contaminación de los desechos y eso pues puede ir a sitios específicos como los ríos o cuerpos de agua o también puede ser al aire, hablando de las emisiones, o también como medio de control para la industria. En cuanto a este medio de control se refiere a que si el proceso de fabricación se tiene que hacer en un ambiente regulado, pues también se tienen que tomar esas mediciones dentro del proceso. En el caso de industrias que se dedican a los productos de consumo humano, pues eso se tiene que fabricar bajo esas condiciones para asegurar que el producto no va a causar ningún daño. Y bueno, algunos ejemplos de los rubros que competen al laboratorio, encontramos las emisiones a la atmósfera, el ambiente laboral, aguas residuales, contaminación de suelos y la calidad del aire en el ambiente. También podríamos mencionar otros como contaminación por radioactividad. Bueno, y hablando de la solución que nosotros tenemos como Thermo Fisher Scientific, y bueno, el por qué llegamos a tener un portafolio con una solución completa es porque, pues bueno, sabemos que actualmente no estamos en un buen momento en lo que se refiere a la contaminación. Esto se ha ido incrementando. Y por ello es que tenemos más amenazas medioambientales y por lo mismo también las normativas se han vuelto más estrictas. Y es por eso que nuestra gama de tecnologías de análisis medioambiental se ha diseñado para satisfacer no solamente las necesidades de hoy, sino también las que pueda haber en un futuro. Y esto es para ofrecer resultados fiables, exactos y precisos que puedan simplificar la conformidad y ayudar a minimizar los riesgos normativos. Bien, entonces aquí lo que nosotros nos podemos imaginar es que para tener esas mediciones y obtener los resultados exactos, fiables y precisos, es que utilizamos los equipos que permitan hacer esas mediciones. Y de esos equipos, por mencionar algunos, podemos hablar de los que nos miden las partículas en el aire, los que nos miden parámetros tan sencillos como el pH. También encontramos, por ejemplo, equipos que nos miden la concentración de metales en las aguas residuales. Entonces, hay una diversidad de instrumentos que utilizamos, pero al final nosotros tenemos que procesar toda esa información para poder entregar esos informes a los organismos que lo solicitan o para nosotros de manera interna poder tenerlos disponibles para cualquier momento en el que se presente una auditoría o sean solicitados. Y aquí es donde nosotros encontramos la oportunidad pues de desarrollar una solución que es a lo que actualmente llamamos LIMS, que son los softwares para gestionar toda esta información. Porque si nosotros tenemos los instrumentos más nuevos y los que nos pueden analizar más muestras en menos tiempo, el tener esa información sin analizar y sin procesar, pues no nos da un valor agregado a lo que
ayuda este instrumento. Entonces, eso es como de cómo nace esta solución de los LIMS y es lo que responde a esa pregunta que es cómo gestionar la información. Ok, y si nosotros ahora actualmente también vemos en nuestro alrededor todo lo que está pasando, pues hay muchas tecnologías y hablando específicamente de lo que es la cuarta revolución industrial, si ustedes han escuchado antes, bueno, se trata de pues todo lo que tiene que ver con la tecnología móvil, las redes, y bueno, es algo que estamos viviendo y que pues actualmente se usa para todo. Entonces, ¿por qué no utilizar esta misma tecnología en el laboratorio? Y bueno, algunos ejemplos por mencionar son, pues bueno, aplicaciones móviles, softwares como del que vamos a hablar para gestionar la información, hasta tecnologías más recientes como son la inteligencia artificial o estos lentes que se utilizan para realidad aumentada. Entonces nosotros tratamos de tomar todas esas tecnologías para desarrollar esta solución. Esta solución no es nueva, estamos hablando de lo que actualmente estamos viviendo, que es la cuarta revolución, pero este tema de los softwares pues ya tiene bastantes años, más o menos como por los 80s, que se empezaron a generar los primeros LIMS y pues fue por esta necesidad de gestionar la información de forma más automatizada y bueno, sobre todo pues eliminar el papel, ¿no? También, porque el papel pues no solo es generar más desperdicio o llenar espacios, ¿no? Que se puede optimizar su almacenamiento, sino también es que la información esté ahí disponible, que no se pueda alterar y bueno, sobre todo también que esa información nos sirva como una herramienta de toma de decisiones o que se evalúe y se analice esa información para saber lo que podamos mejorar en el laboratorio. Y bueno, aquí hablando de cómo podemos aplicar estas tecnologías y específicamente hablando de lo que compone un laboratorio, pues bueno, tenemos que dentro del laboratorio contamos con el personal, contamos con los instrumentos, los procesos que contiene todos los análisis o las pruebas que se hacen y los datos. Entonces, tomando en consideración lo que contiene el laboratorio es que nosotros desarrollamos la solución y al final, pues bueno, tenemos una plataforma en donde todo esto está asociado y todo esto nos permite tener ese ambiente no solo automatizado, sino también regulado. Porque nosotros podemos tener toda nuestra información, tener todo automatizado, sin papel, muy rápido, pero es importante considerar que debemos seguir cumpliendo con las regulaciones y también, bueno, con las certificaciones. Aquí estamos viendo algunos ejemplos como son la ISO 17025, que es la que regula la parte de los laboratorios, la ISO 14001, que es para toda la parte ambiental, y de las buenas prácticas también, y integridad de los datos. Entonces, hablando de todo lo que contiene el laboratorio, también no solamente es que dentro del laboratorio se tenga el ambiente regulado y automatizado, sino que también nosotros podamos compartir esa información con otras áreas o con otros usuarios para que también ellos puedan mejorar sus procesos, hablando, por ejemplo, de una industria en donde nosotros estamos monitoreando su proceso de manufactura, pero
también tenemos que cuidar toda la parte del monitoreo medioambiental. Ellos pues necesitan tener esa información. Entonces, si no tenemos estas herramientas, lo que pasa es que pues tenemos que estar generando los informes, tenemos que compartirlos, o ellos nos tienen que pedir la información, nos llenamos de correos o de mensajes, de llamadas. Entonces, aquí en una plataforma que contemple eso, nosotros le damos acceso para que consulten esa información y, como les comentaba, la puedan analizar y les sea de alguna utilidad para toma de decisiones o para alguna mejora. Y bueno, también que esa información sea consultada en tiempo real, que cuando se vea una tendencia o algún gráfico, algún tablero, sepamos que el último dato que se midió en el laboratorio está ya incluido en esas gráficas o en esas tendencias. Entonces aquí vemos cómo hay pues varias herramientas, ¿no? Que podríamos llamarlas así, en las que nosotros podemos pensar que algo se puede asociar con el laboratorio. Si vemos ahí, por ejemplo, la parte de proveedores, que es una parte importante porque los proveedores son los que nos van a entregar los consumibles, los reactivos, las refacciones de los equipos que vamos a utilizar. Pues tenemos que estar seguros de que lo que nos está proveyendo es de la calidad que esperamos. Y entonces para esa parte es bueno tener un histórico de nuestros proveedores para de alguna manera saber cuáles son los que nos están dando mejor servicio y a esos pues hacerles nuestras órdenes, ¿no? Un ejemplo, claro, es nuestro distribuidor RPA, ¿verdad? Entonces aquí podemos tomar uno y así nos podemos ir con los demás para saber cuál es el valor agregado que nos van a traer estos, pues estas herramientas. Ok, vamos a hablar ahora de la herramienta un poco, porque después de esta presentación quisiera mostrarles en vivo cómo se ve y cómo se trabaja. Imagínense, bueno, entonces que tienen su software, que entran desde su computadora, o también que pueden ingresar a través de un dispositivo móvil, ¿no? De una tablet, por ejemplo. Entonces, lo que hacían en sus cuadernos de laboratorio, donde anotaban las mediciones que hacen, donde hacían los cálculos, donde llenaban su procedimiento. Todo eso pues va a seguir haciéndose de la misma forma porque los procedimientos se tienen que mantener, porque los registros también se tienen que mantener. Cada vez que ustedes utilizan un equipo, pues tienen que firmar de que lo utilizaron. Cada vez que entregan un reporte, también tienen que firmar que ustedes hicieron esa prueba. Con el software van a seguir haciendo el mismo procedimiento, sin embargo, los registros van a ser electrónicos. Entonces, los registros electrónicos lo que permiten es que cada tarea que van haciendo, el sistema automáticamente registra que ustedes lo hicieron porque su sesión es la que tienen activa, ¿no? Es como están ingresando. Y en lugar de buscar toda la información entre bitácoras, diversas bitácoras, todo eso lo encuentran en el software. ¿Y qué van a encontrar? Por ejemplo, su listado de reactivos que están disponibles, van a encontrar todos sus instrumentos, y no solo ver los instrumentos, sino también saber cuáles están disponibles, cuáles están en uso, cuáles están fuera de operación porque los están reparando, porque están en calibración. Todas las muestras que ingresan al laboratorio llevan este registro también. Entonces, si ustedes están trabajando sus muestras, van a poder darle seguimiento a través de un código que el sistema le asigna y todo el seguimiento va a ir con ese código. Entonces, ya no habrá errores en que
se está capturando la información de unos resultados y en lugar de colocarse en la muestra que corresponden, se colocan en otra. Entonces, vemos ahí los beneficios de cómo vamos evitando errores, cómo vamos optimizando los tiempos y también cómo vamos facilitando el trabajo en el laboratorio. Hablando de los equipos, que hace un momento les comentaba que nosotros podemos tener los equipos más nuevos y los que son más precisos, los que nos analizan más muestras en menos tiempo, pero pues tener esa información ahí sin evaluarla, sin analizarla, pues no nos sirve de mucho. Nosotros conectamos este sistema con los equipos para recibir directamente la información. Entonces, aquí nosotros recibimos un archivo que genera el equipo. Ese archivo, pues bueno, contiene toda la información del procesamiento que se hizo. Dependiendo de la complejidad de la prueba, podemos tener unos instrumentos sencillos como una balanza, que pues nada más nos da un peso y es un número final. Y también podemos tener instrumentos pues más complejos como los de absorción atómica, los cromatógrafos, que pues ya es información que se tiene que procesar pues con los softwares propios de la marca, ¿no? Pero aquí lo importante es que ustedes ya no van a tener que escribir los resultados que están obteniendo y después copiarlos al reporte que van a entregar. Aquí vamos a tomar directamente el resultado, se va a asociar con la muestra correcta, que es la que estamos analizando, y ya no van a tener que capturar nuevamente esos datos a su reporte porque el sistema automáticamente genera esos reportes. Esta es una pantalla de cómo se ve ese ingreso de resultados. Entonces nosotros podemos estar haciendo nuestras pruebas y el procedimiento nos dicta que tenemos que tomar dos pruebas y de esas dos pruebas obtener un cálculo o más de una lectura. Pueden ser 5 lecturas, pero de esas 5 lo que se reporta es el promedio. O también tenemos que calcular parámetros como desviación estándar. El sistema automáticamente calcula para que obtengan el resultado final. Además, también cuando se toman los datos, aquí ya sea del equipo o si por alguna razón son análisis que no son propiamente con mediciones numéricas, sino algunas son visuales, otras pues el equipo no hay manera de que mande la información, entonces nosotros podemos capturar el dato, pero el sistema nos hace los cálculos y también hace el registro del usuario que lo está capturando. Otra cosa importante que podemos saber al momento de ingresar los resultados es si mi resultado tiene que cumplir con una especificación que en ese momento sepamos si cumple con esos límites. Y si no los cumple, pues que nos avise, ya sea a través de un mensaje ahí que pues el operador que lo está haciendo al momento lo va a ver, como aquí se ve un color en rojo, pero también quien tenga que ser notificado, pues al momento en que se presenta también lo sepa y pues le llegue una notificación a través de un correo electrónico o a través de un mensaje que pues también ahí el sistema tiene pues una bandeja de mensajes en donde pueden consultar notificaciones. Pero de esa manera, pues el supervisor, el jefe, el gerente, quien tenga que ser notificado de este tipo de eventos, reciba la información y pues también se haga la investigación o lo que proceda de acuerdo a esos procedimientos. Okay.
Hablando de cómo se hace el seguimiento a los procedimientos, que les comentaba, vamos a evitar leer nuestros procedimientos en los procedimientos que son en papel. También podemos nosotros trasladar esas instrucciones a procedimientos pues que son electrónicos, ¿no? Digamos que el mismo paso a paso que va leyendo el operador lo pueda ver a través del dispositivo móvil, que en este caso es en una tableta, y que esa tableta lo vaya guiando para ir haciendo su procedimiento y no solo lo vaya leyendo, sino también tenga esas ayudas visuales de ver la fotografía del instrumento que tiene que utilizar o si le está pidiendo, por ejemplo, observar la apariencia de la muestra, pues que pueda también tomar una foto de esa muestra y pues quien la revise vea que su descripción de la apariencia coincide con la imagen que está cargando y que fue de la fotografía que tomó en ese momento. O también que aparezcan videos de cómo lo debe de hacer antes de ejecutarlo y no haya errores. Esto sobre todo es útil para a lo mejor personal que pues está en entrenamiento o por ejemplo que tenga que hacer un procedimiento muy detallado, por ejemplo un muestreo que lleve pasos muy detallados, entonces hacer un muestreo que pues no deba de tener errores, hacerlo con este paso a paso también es muy útil. Y esa es una herramienta que nosotros tenemos en el producto Sample Manager y se llama Laboratory Execution System. Otra cosa que también podemos hacer con la aplicación móvil, pues es trabajar las muestras, lo que hacemos día a día, si queremos ingresar resultados de una muestra, lo podemos hacer desde una aplicación que pues nos permita hacer la selección de varias muestras a la vez o de una sola muestra, dependiendo cómo estén trabajando en el laboratorio. También desde aquí se capturan los datos de los instrumentos y el usuario que lo está trabajando pues va a ver ahí el trabajo que tiene asignado y de esa manera le da seguimiento. Una parte importante también dentro de la gestión en el laboratorio es el inventario. Esto es importante porque, bueno, también el que nuestro resultado sea preciso, confiable, depende de lo que utilizamos para las pruebas. Y una parte importante, pues, es el inventario, porque ahí es donde tenemos los reactivos, los estándares, las soluciones, todos los consumibles. Entonces, si alguno de esos reactivos, por ejemplo, tiene una fecha de caducidad que ya venció, al utilizarlo, si no nos damos cuenta y nos da un resultado que no es acorde a lo que esperamos, entonces, pues tenemos que hacer la investigación y al final darnos cuenta de que utilizamos ese reactivo fuera de caducidad. Uno de esos controles es lo que tiene Sample Manager para que los reactivos que ya venció su caducidad no estén disponibles para su uso. Y bueno, también que si estamos haciendo un análisis, automáticamente cuando yo haga la prueba se descuente la cantidad que estoy utilizando. Y de esa manera también vamos viendo las cantidades remanentes de nuestros reactivos y podemos planear de mejor manera las compras, ¿no? Saber que si tenemos poco stock de algún material o de algún reactivo, con el tiempo suficiente podamos hacer nuestro pedido y nos llegue a tiempo. Y también que no nos pase que se agota el reactivo y nos damos cuenta en el momento en el que ya vamos a hacer la prueba. Una de las cosas que
que podemos hacer y entra dentro del análisis de la información, es decir, que ya tenemos los resultados de nuestras muestras, de un histórico ya de pruebas, y es importante saber cómo se va comportando, porque de eso depende pues el proceso o depende también el trabajo de laboratorio, digamos que es un indicador para saber cómo se está llevando a cabo las pruebas. Si hay mucha dispersión, bueno, pues sabemos que ahí pues podemos buscar alguna causa con el equipo, con el personal, pero si vamos viendo una tendencia normal, decimos que está dentro de control. Y bueno, para eso utilizamos esas herramientas estadísticas, que son los gráficos que nos permiten calcular límites de control, nos permiten aplicar ciertas reglas de tendencia, en donde, por ejemplo, si hay una cierta tendencia a que los puntos vayan hacia un lado de la gráfica, eso nos puede alertar y nos puede decir que se está desviando un poco el proceso. O también, por ejemplo, si vemos cierto número de puntos y en medio de esos hay uno que sobresale, también eso nos indica alguna tendencia. El sistema genera esas gráficas y es muy rápido porque como ya están todos los datos pues en el mismo lugar, en la base de datos, hacemos una búsqueda y automáticamente el sistema nos muestra la gráfica de lo que estamos buscando y nos dice si algún punto sale de tendencia. Y ese punto lo vamos a ver en rojo. La parte de la trazabilidad es muy importante porque es lo que hablábamos al principio, de que el laboratorio tiene que entregar estos resultados precisos y confiables. Y es como la documentación en papel. La documentación en papel debe de llevar su firma, su registro, su fecha, debe de llevar todos los campos con información, no podemos dejar ningún campo vacío, todos sus cálculos de acuerdo a cómo se validaron. Entonces, la trazabilidad al final es que yo tenga todo ese soporte para decir que mi resultado es confiable. ¿Y qué es lo que soporta eso? Pues todo lo que hemos venido hablando, que mi instrumento esté bien, que esté calibrado, que mi reactivo esté en buenas condiciones. Otro control también que tiene el sistema es la parte del entrenamiento, que solamente los usuarios que están entrenados para utilizar el instrumento o para realizar el análisis son los que puedan ingresar resultados, la parte de firmas electrónicas. Todo eso es lo que compone la trazabilidad. Y al final el sistema genera el informe con un dato que ya pasó por todos esos controles. Aquí en este slide se resume esto que les acabo de comentar, de cómo ya durante todo el proceso fuimos considerando esos controles. Y bueno, ya lo tenemos desarrollado en el sistema. Entonces, esto facilita a que cuando ustedes, si ya están certificados, pues mantengan esa certificación de una forma más ágil. Que haciéndolo en documentos o en papel o en hojas de Excel o en lo que estén manejando. Y bueno, también que se optimicen los tiempos, ¿no? Si ya están certificados, lo mantienen y si están pensando en certificarse, pues la manera de hacerlo o empezar a hacerlo es pues teniendo, ¿no? un sistema electrónico. Aquí hay algunas de las guías o regulaciones que pues dependiendo del tipo de industria son las que se tienen que, pues, que cumplir. Entonces todos los controles, además de la ISO 17025, también nos sirven para cumplir con todas estas regulaciones. Esto es algo que les quiero mostrar para que se imaginen, o sea, ya lo que está pasando, ya como estamos.
no solamente es que pues ya para todo utilizamos aplicaciones móviles, ya para todo utilizamos la computadora. Como les decía, hay tecnologías que pues van más allá y estos son los lentes, estos de eh, realidad aumentada. Y bueno, ¿qué hacen? Pues ya no necesitan la tablet, ya no necesitan la computadora. Se ponen los lentes. Aquí hay unos pequeños extractos de unos videos y como pueden ver ahí con los lentes, si están pesando algo, pues ya se ve ahí el peso y ustedes con sus manos van ahí seleccionando el botón adecuado. Y bueno, esto pues sí ya parece que es como del futuro, pero pues es algo que ya está pasando. Ya tenemos clientes que pues actualmente utilizan esta tecnología para trabajar en su laboratorio. Y bueno, ya esto es ya como un poco para finalizar. Bueno, ustedes se pueden imaginar estas gráficas que a lo mejor actualmente las hacen o las tienen que entregar y saben que es mucho trabajo y como les decía, pues lo importante es entregarlo a tiempo, ¿no? Que nosotros el último dato sea el que veamos que ya está incluido. Normalmente estas gráficas, por ejemplo, de monitoreo, se hacen cada semana o se hacen pues con cierto tiempo después de que ya se tienen algunos datos para saber cómo se comportó, pero pues el valor, lo que en realidad es lo que se espera es que se pueda consultar en tiempo real. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo se ven. Aquí, por ejemplo, hablando del monitor ambiental, en donde sabemos que estamos tomando nuestras muestras en campo de ciertos puntos, el color ya nos está indicando la tendencia de la que estábamos hablando. Entonces, si nosotros vemos todo en azul, en verde, pues está muy bien. Ya un color amarillo nos indica que puede haber cierta tendencia a que en algún momento y no muy lejos, vamos a tener ya resultados que se salen de los rangos. Y esto es lo que les comentaba, o sea, no llegar a ese punto en el que ya se tengan problemas y pues ya se entre en alguna cosa legal. Aquí hay otro ejemplo también de cómo podemos igual integrar el laboratorio con otras herramientas, más bien integrar los datos del laboratorio con otras herramientas que nos permitan hacer un análisis pues ya más, ¿cómo decirlo? Como más holístico o más integral, en donde no solamente son muestras, no solamente son resultados, sino ya tiene que ver con otro tipo de, pues de áreas y más, enfocado a la parte de negocio, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las herramientas con las que los datos se pueden asociar. Es comunicación entre sistemas que nos permiten pues hacer ese tipo de análisis que pues ya es a nivel de toda la organización. Hay ERPs, los ERPs son los que se utilizan para toda la gestión de planeación, de recursos financiera en toda la compañía. Los PIMS o MES, que son los softwares que se utilizan para el monitoreo del proceso en línea. Otras bases de datos, el Business Intelligence, que es como el slide pasado, que pues ya es otro tipo de negocio. Y pues aquí algunos partners que tenemos, a lo mejor ustedes ya conocen algunos, son pues los más conocidos, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Porque pues tenemos todavía unos minutos, pero voy a pasar a la parte de la demo. Creo que aquí hay en el chat, pero bueno, no hay preguntas. Bueno, voy a compartir nuevamente mi pantalla para tener unos minutos de mostrarles el sistema muy parecido a lo que estábamos viendo en la presentación, en donde, como les decía, toda la información
ya está en una base de datos que nos permite hacer búsquedas, compartir información, generar los informes. Si nosotros queremos saber sobre nuestras muestras que han ingresado al laboratorio, podemos tener un flujo que nos vaya llevando por su proceso, desde el registro, la recepción, bueno, si nosotros estamos haciendo el registro en campo, pues ya cuando llega al laboratorio físicamente hacemos la parte de recepción, ingresar resultados, autorizar, tener reportes. Si queremos consultar nuestra información, podemos tener este tipo de pantallas en donde aplicando aquí, por ejemplo, un filtro por fechas y podemos agregar otros campos también de búsqueda, nos aparezca el detalle. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros quisiéramos saber el estado de alguna muestra, pues fácilmente tenemos aquí este panel que nos permite saber las pruebas que se le han asignado y aquí pues los resultados que se han obtenido. Podemos también aquí mismo procesar. Esta es una interfaz Windows que pues ya todos conocemos, en donde tenemos un menú aquí, un menú principal, tenemos un árbol de carpetas que pues se va dividiendo en subcarpetas y todo está sincronizado con el Explorer, y cuando ustedes están buscando una carpeta, pues igual van buscando por fecha, por ejemplo aquí por alguna categoría, en este caso estamos viendo por estatus, por el estado, entonces queremos consultar lo que hay disponible, que en este caso disponible significa que ya está listo para ingresar resultados. Podemos nosotros hacer un ordenamiento de lo que estamos viendo aquí, podemos aplicar filtros, podemos exportar las consultas que estamos haciendo a un formato que nos permita después distribuirlo fuera del laboratorio, y aquí podemos también nosotros procesar. Tenemos la funcionalidad del clic derecho. Obviamente el sistema se puede entregar en el idioma que ustedes prefieran. Puede estar aquí en español y aquí está nuestra tabla de ingreso de resultados. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, aquí hay un control que no permite ingresar el dato y aquí vemos que aparece una leyenda que dice el estado del instrumento no permite el acceso. Eso quiere decir que el instrumento se encuentra fuera de su fecha de calibración. Aquí tenemos resultados que pueden ser de seleccionar una leyenda o de ingresar un dato numérico. Al momento en el que están ingresando su dato, aparece una gráfica para que pues también ustedes en ese momento vayan consultando la tendencia. Y en caso de que cambiemos algún dato, y eso pues tiene que ser registrado, que también todas esas modificaciones nos aparezcan en los registros. En este caso, cualquier modificación cambia su estado. Aquí vemos una M y aquí nos dice quién lo cambió, cuál era el valor previo y por qué se cambió. Y esto va de acuerdo a lo que se pide para asegurar la integridad de los datos. También, por ejemplo, si tenemos ya nuestras muestras, podemos nosotros generar los reportes de forma automática. Si tenemos, aquí nuestras muestras tienen diferentes estados, pero el reporte se puede generar en cualquier momento y aquí tenemos un menú de reportes. Este sistema tiene una herramienta de reportes que se llama Report Designer y ustedes generan sus plantillas del reporte y nada más tienen que darle clic en generar reporte, o también
pueden generarlos de forma automática. Por ejemplo, cada vez que yo autorice la muestra, que se genere el informe y que lo adjunte a la muestra, que lo mande por correo o que simplemente lo podamos tener ya creado. Entonces, esas, como ven, son herramientas o funcionalidades que pues optimizan los tiempos y facilitan el trabajo. Hablando de monitoreo ambiental, nada más quiero mostrarles aquí unas gráficas. El programa de muestreo nos indica que nosotros sabemos que hay muestras que se tienen que tomar cada cierto tiempo, ¿no? Entonces debemos estar atentos de que no se nos pase ninguna muestra. Pues aquí el sistema nos facilita porque nosotros indicamos la frecuencia con la cual se tenga que tomar, esa muestra. Aquí, por ejemplo, definimos que va a ser los lunes, los miércoles, los viernes a las 6 y a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, esas muestras ya no nos tenemos que preocupar por registrarlas. El sistema las registra, como vemos aquí. Esto es como una predicción. Entonces, el viernes a las 6 y a las 8 se va a registrar una muestra y se le van a asignar esos análisis. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es darle seguimiento ya registradas para recibirlas en el laboratorio y analizarlas. El muestreo guiado, esto es lo que les comentaba en la presentación del paso a paso, que puede ser seguido en una aplicación móvil, y aquí en el ejemplo vamos a ver que también lo podemos hacer en la computadora. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un procedimiento para el muestreo de agua residual, y antes de empezar con a ejecutarlo, tenemos que tomar en cuenta los requerimientos, y aquí vemos un listado de materiales, todo lo que el operador debe tener listo antes de ir a tomar la muestra. Entonces se asegura primero que ya tiene todo, y ya que está listo, le damos aquí comenzar y vamos a ir leyendo los pasos que se tienen que ejecutar y los parámetros que se van solicitando. Entonces aquí nos pide tener los envases correctos para el muestreo, y estos son los que se tienen que tener listos. Y si ya los tiene listos, aquí le pregunta, ¿cuenta con todos los materiales necesarios? Y aquí tenemos sí o no. Entonces, si ya tiene listos esos materiales, le damos continuar. Después le dice que tiene que verificar que el etiquetado sea el correcto, ¿no? Que tenga la fecha, el punto de muestreo, todos los datos antes de introducir la muestra en su contenedor. Entonces, si es correcto, y esto pues es para que, por ejemplo, no esté en un punto de muestreo y su etiqueta diga algo diferente. Luego continuamos con la medición de los parámetros en campo, y como eso se hace con un instrumento portátil, también podemos aquí colocar la foto del instrumento que va a utilizar para que esté seguro de que es el que lleva. Y aquí pues podemos tomar los datos del equipo. Bueno, aquí los estoy capturando, pero los podemos tomar del equipo, y ya que realizó esas mediciones, igual le da continuar. Y aquí, bueno, le pide medir el caudal del efluente, que pues es la velocidad con la que está saliendo el agua, aquí el diagrama de cómo lo tiene que hacer, y los parámetros que le piden, que pues son el volumen, le pide el tiempo, y por último, pues ya el caudal, aquí pues el sistema lo puede calcular. Y en el siguiente paso le pide medir los sólidos sedimentables. Aquí le indica cómo se tiene que hacer y coloca su resultado. Entonces así es como el operador va siguiendo su procedimiento, y una vez que termina, pues todos esos pasos
se va quedando el registro de cuánto tiempo se tardó en hacer cada paso, qué resultados fue capturando, y podemos, en dado caso de que tengamos un tiempo mínimo a lo mejor para ejecutarlo, no sé, a lo mejor 30 minutos, pero el operador se tardó menos, pues podemos pues ahí preguntar, ¿no? ¿Por qué fue menos tiempo? Y podemos tener también un reporte con todos los detalles que se fueron capturando. El último que trabajamos es el que aparece al final. Y pues podríamos nosotros generar el reporte. ¿Okay? En un momento va a aparecer el reporte. Pero bueno, eso es, digamos que el Laboratory Execution System, que así se llama el módulo. Y también quiero mostrarles acá unos dashboards. Por ejemplo, aquí para nosotros medir el performance del laboratorio, si queremos saber si hemos estado entregando en tiempo el trabajo, lo que tenemos en diferentes estados, y son gráficos dinámicos en donde vamos viendo aquí el detalle. Y como les decía, nosotros podemos aquí realizar tareas de acuerdo primero pues a los roles que tenga el usuario, lo que le permita hacer. Y segundo, pues también del estatus que esté, pues que le permita continuar con el siguiente paso. Por ejemplo, aquí les quiero mostrar uno que tiene de mapas. Entonces aquí también, por ejemplo, si ustedes están tomando sus datos de un punto específico y tienen las coordenadas, colocan en la ubicación las coordenadas y les va a arrojar los resultados de las pruebas que se han hecho en esa ubicación. También por punto de muestreo, aquí van a tener pues un listado de todos sus puntos de muestreo, y también van a poder ver los resultados que se han ido presentando por muestra. Tenemos también acá tendencia por puntos de muestreo, y aquí podemos seleccionar diferentes componentes para ir viendo cómo se comportan por fechas. Estos, bueno, son algunos ejemplos. También podemos ver el performance de los procesos, si se han hecho en tiempo, los tiempos que se ha tomado. Y bueno, esto pues ya diferente a lo que es el análisis de los resultados propios, pues es el trabajo de laboratorio, ¿no? Los recursos. En este caso podemos observar cómo está siendo asignado el trabajo en el laboratorio. Aquí vemos las muestras que tenemos asignadas por personal, y cada vez que seleccionamos el personal nos da el detalle de lo que tiene asignado. Acá en este es igual, pero para los instrumentos. Y esta gráfica de aquí es del stock. Entonces aquí, por ejemplo, si ya tenemos bajo orden, digamos que ya sin cantidad suficiente, nos aparecen aquí, entonces podemos tomar la decisión de hacer nuestro pedido. Eso es así como muy rápido. No sé si aquí pues ya vamos a empezar con las preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Mientras voy a ver qué pasó con el reporte, que no se abrió, pero ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Hola Pablo, ¿qué tal? Te saluda Alejandra de RPA. Sí, tenemos la pregunta de la ingeniera Lisa Ticona, donde Sí. nos indica que quisiera ver las gráficas del control que tiene el IMSS. Ah, claro. Las gráficas de control. Ok. Ok, tenemos aquí el módulo de SQC y tenemos aquí gráficas. Entonces le damos a abrir a las gráficas y tenemos, por ejemplo, esta que dice conductividad del agua.
Las gráficas se generan primero, tenemos que colocar un criterio. El criterio pues es la búsqueda, ¿no? De los parámetros. En este caso podemos hacer la búsqueda por análisis, por punto de muestreo, por cliente. A ver, un momentito. Y después de hacer esa búsqueda, entonces el sistema nos arroja un listado de todos los puntos que pertenecen a esa búsqueda y nosotros seleccionamos la gráfica que se quiera obtener. Lo voy a reiniciar rápidamente. Y las gráficas que tenemos es la de medias, desviaciones estándar, tenemos la de capacidad de proceso, la de rangos, la de sumatorias y las reglas de tendencia que ya están cargadas en el sistema es la de Nelson y Western. Entonces, cualquier punto que se salga de esa tendencia, el sistema la marca en rojo y les dice cuál es la que no se cumple. Entonces, aquí vamos a las gráficas. Y aquí ustedes pueden generar las gráficas que necesiten. Siempre tienen la opción de agregar una gráfica y aquí también pueden copiar, modificar o solo mostrar. Si va a haber usuarios que solamente puedan consultar y no hacer cambios, en su menú solamente va a aparecer que las puede mostrar. Entonces aquí tenemos la hoja de la gráfica, aquí están los criterios y aquí en los criterios es donde colocamos qué análisis, el componente, pues bueno, si un análisis tiene varias mediciones, son las que nos aparecen aquí. Y una vez que colocamos el criterio, también podemos agregar punto de muestreo, fecha, ubicación. Estos son todos los datos que nos va a graficar. Como vemos aquí, estos como que están muy fuera de lo que es la tendencia. Entonces, podemos, por ejemplo, aquí dice que si está excluido, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si vemos ahí un dato que no, lo podemos excluir. Entonces, en nuestra gráfica no nos va a considerar esos. Después acá en la configuración es donde ya colocamos si queremos que nos muestre los límites de especificación, los límites de control, entonces aquí es solamente colocar sí o no, la regla de tendencia con la que queremos que nos evalúe. Les voy a mostrar aquí nada más para ver cómo están configuradas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las reglas y nos dice arriba de 3 desviaciones estándar, abajo de menos 3 desviaciones estándar, son las que pues teóricamente se encuentran en estadísticamente. Y ya que tenemos eso, aquí para cada una, estas son todas las gráficas que maneja el sistema. Y ya que colocamos la configuración de las gráficas, automáticamente y en ese momento aparecen las gráficas con sus parámetros aquí que se calcularon. Nos podemos aquí colocar sobre cada una para ver el detalle. Y aquí hay un punto que sale de la tendencia, entonces si nos colocamos ahí sobre el punto, ahí nos va a decir cuál es la regla que no se está cumpliendo. Entonces ahí nos dice que 2 puntos fuera de 3 límites. Y podemos generar nuestros reportes. Aquí tenemos un botón que dice ver reporte. Tenemos aquí las plantillas de los reportes. Y cuando seleccionamos la plantilla, nos aparece ahí el reporte. Y es esta misma gráfica, pero ya en un archivo que se puede guardar, se puede compartir. Déjenme seleccionar otro informe.
Y entonces esos reportes ya los pueden ustedes compartir o guardar aquí. Los pueden mandar por correo desde aquí o los pueden guardar en diferentes formatos. Esas son las gráficas de control. ¿Alguna otra duda? Sí, tenemos también a la ingeniera Doris que nos consulta sobre los multiparámetros termo tendrían la capacidad de configurarse a este sistema para que se realice el reporte directo. Sí, multiparámetros, supongo que se refiere a que sean varias mediciones en un mismo reporte o en una misma hoja. Sí, sí se puede hacer. De hecho, aquí teníamos unos ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos de reportes. Entonces, aquí ustedes tienen componentes, tienen otro tipo de subcomponente. Aquí podemos filtrar por fecha. Por ejemplo, pues vamos a colocar para que nos aparezcan datos hasta la fecha de hoy. Pueden colocar aquí los parámetros, el tipo de gráfico, la ubicación, que es de dónde se están tomando las muestras, la estación o el punto. Este no tiene datos, pero me parece que la otra estación sí tiene, esta. Entonces aquí en este tipo de gráficos ven diferentes, aquí está. Entonces aquí ya pueden ver los resultados de lo que se va dando y pues dependiendo de los resultados que se tengan para esa medición, aquí aparecería uno o varios parámetros. Okay, ¿alguna otra duda? Por el momento, Paula, no tenemos ninguna duda más. Ok, bueno, pues igual también por mi parte, pues sería toda la información. Pues ya después si quieren algo más a detalle, pues con RPA se pueden acercar y pues ya podemos hacerles algo más, pues más personalizado o ya aclarar dudas más puntuales. Paula, disculpa, tengo una consulta más. Menciona, ¿es aplicable con respecto a un laboratorio farmacéutico? Sí, sí, de hecho en el webinar pasado que hablamos también de la herramienta y fue como más general, mencionamos que el sistema se adapta a cualquier tipo de laboratorio. Lo que cambia es pues el tipo de muestra que se recibe. En el caso de pues farmacéutico tenemos toda la parte de lotes para llevar el control de muestras que son para materia prima, proceso, producto final, toda la parte de igual de monitoreo, pero que pues es para las áreas controladas. Y de hecho también tenemos un template que se ha configurado para laboratorios farmacéuticos. Así como ven aquí en la pantalla que tenemos pues hay un proceso de gestión de monitoreo ambiental, también tenemos uno de farma. Como les digo, el proceso es el mismo porque al final son los mismos controles, lo que cambia son los análisis, ¿no? En el farmacéutico pues hacemos pruebas a las tabletas, a los inyectables, les hacemos disolución, concentraciones de fármaco, pero pues el proceso al final son muestras, son análisis y son resultados. Entonces sí, sí aplica muy bien también para farmacéutico. Ok, pues entonces si no hay más dudas, no sé si ya podemos terminar o hay algo más.
Sí, ya no tenemos más consultas por ahora, Paola. Te agradezco el apoyo y la predisposición siempre con nosotros, a nuestros clientes también, muy agradecida por su tiempo y disponibilidad. Si tuvieran alguna consulta adicional, pueden hacérnoslo llegar por el chat todavía, o si tal vez necesitan un poco de información más personalizada para el sector. Vemos que han entrado clientes no solo del sector medio ambiente, sino también alimentos y farma. Si por ahí necesitan de repente una información más personalizada, estamos contactando a través de María Alejandra para poderles hacer llegar la información, ¿no? Gracias, Paola, y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, Paula, muchas gracias por tu tiempo.